Chiquillos, ya empezamos, tenemos que ya empezar a trabajar con lo que corresponde a lo que es implementación de operación. O sea, la semana pasada vimos lo que es la planificación. Ahora hay que empezar con la segunda parte, ¿ya? Recordemos que si yo no planifico bien, no puedo implementar nada. Ahora, hay un tema importante. Cuando yo planifico desde el punto de vista de lo que es seguridad y salud ocupacional, salud, seguridad en el trabajo, como quieran decirle, tenemos que tener claro, si yo no tengo identificado mis peligros, no tengo evaluado mis riesgos y no veo bien cuáles son los requisitos legales que a mí me aplican, difícilmente voy a planificar bien, voy a planificar mal. Y si planifico mal, no voy a tomar en consideración una serie de elementos y factores que yo debiese sí o sí tomar en cuenta, ¿ya? Por lo tanto, ya es como una especie como de a ver, ¿cómo decirlo? Es como una especie de, como de desafío, en el sentido de que si yo no identifico bien mis peligros, no evalúo bien los riesgos y no veo realmente cuáles son los cuerpos legales que a mí me aplican, difícilmente vamos a dejar claro un factor principal de la planificación, que son los objetivos. ¿Ya? Ahora, en lo que corresponde a la planificación, perdón, implementación y operación, que es la etapa que viene después de lo que es la planificación, tenemos estos 7 elementos. ¿Ya? Ahora, desde el punto de vista laboral, lo que nosotros trabajamos como expertos en prevención es mucho la parte del control operativo, que la vamos a trabajar en paralelo con lo que es la parte de prevención de riesgo. ¿Ya? O sea, en el fondo, o mejor dicho, es como la parte ya que tú operativizas lo que es la prevención, la estandarizas. Ahora bien, lo de acá arriba es importante, sí, es bien importante. Específicamente la documentación y control de documentos y de datos, porque si yo no tengo un control de todos los documentos que voy generando, los registros, por ejemplo, de inspección, observaciones, capacitaciones, no tengo un orden, después ¿cómo evidencio de que hice o se hizo el trabajo, se hizo la pega? ¿Ya? Por lo tanto, es un medio de prueba para, uno, para en el fondo demostrar que estamos trabajando en base a un sistema de gestión. Segundo, para demostrar para tener, mejor dicho, las evidencias y los respaldos legales de que ante la ocurrencia de un accidente de trabajo en enfermedad profesional sí se hizo el trabajo que corresponde, ¿ya? Y eso es importante, chiquillos. Ahora, recursos y función y autoridad. Siempre la alta dirección tiene que y va a ser responsable por la seguridad y salud en el trabajo y el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. O sea, ¿qué hay que entender con esto? De que yo, empresa, yo, alta gerencia, alta dirección, voy a tener una responsabilidad, ¿ya? No solamente de mantener el sistema de gestión, sino que también tengo una responsabilidad civil y penal. O sea, si yo cometo una misión, sé que un trabajo está mal hecho, sé que las medidas de control no son las adecuadas, o no tomo en consideración una prescripción o una recomendación obligatoria por parte de la mutualidad o algún otro ente, ya tengo una responsabilidad civil y penal. Ahora, lo principal es la disponibilidad de los recursos esenciales. O sea, yo debo saber que implementar un sistema de gestión, mantener un sistema de gestión, hacer un control operacional en sí es algo que no es barato, que no es gratis. ¿Va a implicar recursos? Sí, pero acá tenemos que tener algo bien realista. Los recursos, mira que todo, incluyen a recursos humanos y habilidades especializadas, ¿ya? Pero también tiene que hacerse de acuerdo a la infraestructura de la organización, su tecnología y sus recursos financieros. En español, yo debo planificar de acuerdo a mi realidad. Y mi realidad, ¿qué me va a decir en el fondo? Mi tamaño como empresa y mi disponibilidad de distintos recursos. Ahora bien, se debe definir la función de responsabilidad y delegando la autoridad para una gestión, ¿ya? Ahora bien, todas las responsabilidades, funciones y autoridades deben ser documentadas y comunicadas. O sea, si vamos a tener un organigrama en relación con un sistema de gestión, recordemos que el organigrama en sí es la representación gráfica de cómo es las distintas autoridades y responsabilidades en la empresa, ¿ya? Pero una cosa es el organigrama de la empresa en sí y otra cosa distinta va a ser el organigrama del sistema de gestión, ¿ya? O sea,
si yo debo yo demostrar en el fondo para asignar la responsabilidad de funciones un organigrama, sí, lo debo tener. Y eso es un tema también auditable, en el fondo que se puede revisar cuando yo tengo mi sistema de gestión ya corriendo para poder certificarlo. Ahora, debe asignar uno o varios miembros independientes de sus responsabilidades. Ya, en la empresa muchas veces uno tiene una responsabilidad y asume ciertas funciones de acuerdo al cargo, que es lo que tú haces para lo que te están contratando. Sin embargo, muchas veces el sistema de gestión va a implicar que también se deban tener unas responsabilidades asociadas al sistema. O sea, aparte de tu trabajo o labor, debes tener o cumplir una función o labor asociada al sistema de gestión. Ahora, ¿qué es lo importante? Asegurarse que se implementa y mantenga de acuerdo al mismo estándar. O sea, si el estándar me dice que yo debo tener un procedimiento para identificar mis peligros, evaluar los riesgos y determinar las medidas de control, ¿qué debo hacer yo? Tener un procedimiento para eso. O sea, yo en el fondo debo cumplir con lo que la norma me define. Ahora, el cómo lo voy a hacer o en qué cantidad va a depender netamente de mi característica como empresa. O sea, si mi empresa es pequeña, ¿puedo implementar un sistema de gestión? Sí, lo puedo hacer, pero bajo ciertas características, una versión mucho más resumida. Ahora, los informes de desempeño. Nosotros sabemos que el desempeño desde el punto de vista de un sistema de gestión, ¿qué es y qué va a ser? Va a ser la capacidad que yo voy a tener como organización, ¿para qué? Para poder realizar algo. ¿Ya? Es mi capacidad para realizar cosas. Por lo tanto, yo debo siempre generar distintos informes de desempeño para demostrar las cosas y las actividades que yo he hecho. ¿Ya? Recuerden que el desempeño es lo que se puede medir. Ahora, son presentados a la alta dirección para su revisión y se utilizan como base para mejorar el sistema de gestión. O sea, si dentro de mi informe de desempeño yo coloco que el control de los riesgos ha sido inadecuado, que no se han aplicado las medidas de control como debiesen hacerse, ¿qué esperaría uno? Que en la mejora de esto se empezaran eh, a mejorar esto, que cada vez se empezara a aplicar de mejor forma. Bueno, en el fondo los controles se empezaron a implementar de mejor manera. Recuerden que la mejora continua o la mejora del sistema de gestión radica en eso, en el que se va a ir trabajando y mejorando el sistema de gestión de acuerdo a lo que se está haciendo y a lo que se está detectando que se está haciendo mal o no se hace, para ir corrigiéndolo en el tiempo. Ahora, cuando nosotros empezamos a tener las funciones, nosotros tenemos que tener claro que siempre se va a definir una persona encargada del sistema de gestión. Y esto se debe hacer disponible para todas las personas que trabajan en la organización. ¿Ya? O sea, cuando nosotros tenemos el organigrama, tenemos un responsable del sistema, que va a ser la alta dirección. Pero sin embargo, va a haber un encargado del sistema de gestión. Y eso debe quedar siempre documentado. Ahora, uno también debe, la misma empresa, como dice acá en el tercer párrafo, debe asegurarse que las personas en el lugar de trabajo asuman la responsabilidad en temas de seguridad y seguridad del trabajo sobre lo que tienen control. Por ejemplo, ya, tenemos un supervisor, línea de supervisión, y ellos tienen que asumir la responsabilidad de velar porque los trabajadores realicen el trabajo de acuerdo a ciertos parámetros de seguridad, ¿ya? Y eso es lo importante, que el sistema de gestión obliga a que toda persona que tenga una responsabilidad directa o indirecta en la empresa, en la organización, por el sistema de gestión, la asuma su responsabilidad. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tener nosotros bien claro. Ahora, cuando hablamos de competencia, formación y toma de conciencia, acá ya tenemos que empezar a ver algo bien, bien realista. La norma, cuando empezamos a ver el punto de implementación y operación, ya tenemos estructura de responsabilidades, que en el fondo vamos a definir cuál es el organigrama y cuál va a ser la responsabilidad de cada componente del sistema de gestión. Sin embargo, quizás uno define algo que una persona tiene que ser capaz de hacer tal evento, tal efecto. Pero la pregunta es, ¿la persona sabrá hacer eso? ¿Tendrá las competencias para hacer eso? ¿O se le habrá enseñado? Y esas cosas. Por lo tanto, la empresa en sí, ¿qué debe empezar a hacer? Debe en el fondo
trabajar. Y ver la empresa que la persona sea competente. Por lo tanto, debe tener una educación, formación o experiencia adecuados y debe mantener registros asociados. O sea, la organización debe identificar bien cuáles son las necesidades de entrenamiento y capacitación que deben tener todas las personas para poder mantener en funcionamiento el sistema de gestión. O sea, yo puedo definir que alguien salga a cargo, lo puedo definir, pero la pregunta de uno, ¿y esa persona sabrá cómo hacerlo? ¿Tendrá el conocimiento, la capacidad para? Por eso es importante que se identifiquen las necesidades de entrenamiento, ¿ya? Asociado con los riesgos para sobre el trabajo y el sistema de gestión. Y debe proporcionar formación u otras acciones, ¿ya? Ahora, una cosa es decir, necesitamos que se capaciten a toda la línea de supervisión, a los trabajadores en el control de los riesgos. Perfecto. Pero yo también debo ver si la gente logró o captó algo. Por eso cuando yo a ustedes les explico que dentro de las medidas de control de tipo administrativas existe un procedimiento de trabajo, el cual debe ser entregado, debe ser capacitado y evaluado al trabajador. Y esa evaluación es lo que en el fondo yo tomo para decir, la persona aprendió o no aprendió. Hasta un punto. Pero lo importante es que nosotros también veamos el cómo aprendió. Que ese es uno de los beneficios del sistema de gestión. Cuando uno quiere cumplir con las distintas leyes, uno lo cumple sí o no. Lo que hace el sistema de gestión, aparte de ver si lo cumple o no lo cumple, ve el cómo lo cumple. El cómo lo desarrolla. Y ese es un tema, ¿ya? Acá no nos fijamos en el se hace o no se hace, sino en el cómo se hace. Ahora, siempre toda actividad que nosotros realicemos debe mantenerse los distintos registros asociados. Por eso que es muy importante el tema de acá, la documentación y el control de documentos, ya que en el fondo mantengamos siempre las actividades que tengamos que mantenerlas siempre. ¿Ya? O sea, si yo hago 10 capacitaciones, debo tener el registro de 10 capacitaciones, porque esas son las evidencias que yo empiezo a archivar para poder dar conformidad a mi sistema de gestión. Ahora, también debemos ver el tema de las consecuencias y las funciones y responsabilidades, ¿ya? Las consecuencias en el fondo se debe ver como cuáles son las consecuencias para un sistema de gestión si tenemos algún tema o algún desviamiento del sistema de gestión. ¿Ya? Eso es también un tema, o que el desempeño de los trabajadores no sea tan el adecuado. Y también la función y responsabilidad, en el sentido de lograr la conformidad con la política y procedimientos, ¿ya? Ahora bien, siempre todo procedimiento o todo programa o todo documento que uno tenga, siempre tiene que tener una función, en el fondo por qué se hace, y también ver la responsabilidad que tiene la persona en realizar tal evento o tal actividad. Ahora, también los procedimientos de formación deben tener en cuenta los diferentes niveles de responsabilidades, aptitud, dominio del idioma, alfabetización y los riesgos. Ya. Acá cada persona va a tener distintas responsabilidades dentro del sistema de gestión. Quizás una persona va a tener una responsabilidad de administrar el sistema, otra persona va a tener una responsabilidad de hacer las capacitaciones, otra persona va a tener la responsabilidad de hacer las inspecciones o las observaciones, otro va a tener responsabilidad de las inducciones. Perfecto. Pero también tenemos que darnos cuenta de cuáles son las competencias de base que tiene una persona. O sea, yo puedo exigir a una persona que sea encargada de control de documentos si es que tiene dificultades para leer y escribir, ¿ya? Por lo tanto, es importante darnos cuenta de eso. Ahora, lo otro importante, que los procedimientos también deben estar enfocados en el control de los riesgos o los distintos elementos para poder controlar los riesgos, ¿ya? O sea, ya tenemos varios temas. Yo siempre he dicho que todo procedimiento que yo voy a realizar debe estar confeccionado o hecho en un idioma entendible, ¿ya? O sea, una cosa es el idioma que uno habla en el día a día,
el idioma que habla con los compañeros o el que uno habla cuando hace clase, etcétera. Pero lo ideal es que sea un español lo más entendible posible. Ahora, comunicación, participación, consulta y comunicación. Lo importante de esto es que se van a implementar distintos procedimientos. Recuerda que uno debe establecer, implementar y mantener los procedimientos. Ya que recuerden que estas son las distintas formas que yo voy a dar o voy a implementar en la organización para el cumplimiento de la política. Que no nos olvidemos que la política en sí es ¿cómo se llama? Uno de los elementos más importantes, ¿ya? Para dar cumplimiento. Ahora, la comunicación, yo siempre he dicho, va a ser una comunicación interna dentro de la organización, una comunicación desde la organización hacia afuera, ¿ya? Y también una comunicación de afuera hacia adentro. Y también tiene que estar orientado en el fondo en cómo yo voy a comunicar cosas. Ahora, la comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la organización, la comunicación entre o con las empresas contratistas o colaboradoras y la gente que va a hacer visita a nuestra empresa, ¿ya? Y también recibir, documentar y responder las comunicaciones pertinentes de las partes internas, interesadas externas, perdón. Un ejemplo de esto es cuando llega algún aviso de un ente fiscalizador, por ejemplo, o algún aviso de la mutualidad, ¿ya? Y también tenemos que ver una cantidad de elementos. Ahora, lo importante es que también tenemos que velar por la participación de los trabajadores. O sea, ya tenemos que sacarnos de la cabeza de que el trabajador, desde un punto de vista, va a tener que solamente acatar órdenes. En el fondo, decirle, tú tienes que hacer esto de esta manera. O haces esto para poder controlar tus riesgos. Acá lo que tenemos que tener nosotros bien claro es que la participación de los trabajadores va a ser en todo orden de cosas. O sea, desde que los vamos a involucrar para poder identificar los peligros, evaluar los riesgos y determinar los controles. También, por ejemplo, cuando tengan que participar en la investigación de incidentes y accidentes. O sea, ya nos estamos dando cuenta de que tenemos que cumplir o hacer que los trabajadores cumplan ciertos elementos, pero que también participen. Recuerden que los mismos trabajadores también participan en la investigación de accidentes, siempre y cuando en la empresa tengamos sobre 25 trabajadores, o sea, 26, y tengamos un comité paritario de orden, higiene y seguridad, ¿ya? Ahora, también debe haber un tema de cuando haya cualquier cambio, ¿ya? Y también cuando haya desarrollo y revisión de distintas políticas y objetivos, ¿ya? Y también algún tema en seguridad y salud en el trabajo, o un tema en prevención de riesgos laborales. Nunca nos olvidemos de que al tener un sistema de gestión, uno ya va a empezar a fijar o a colocar estructuras, ¿ya? Que en el fondo esas estructuras van a permitir que la comunicación entre los distintos niveles de la empresa, o la organización, mejor dicho, sea real. O sea, establece desde un punto de vista más tangible los famosos conductos regulares. Que un trabajador converse con su supervisor y así vaya escalonando, ¿ya? Para ver distintos temas. Ahora, se debe informar a los trabajadores. O sea, si por ejemplo va a haber un cambio en el procedimiento para entregar los distintos elementos de protección personal, se debe comunicar a los trabajadores, ¿ya? Ahora, la organización debe asegurarse de que cuando sea apropiado se consulte a las partes interesadas externas sobre temas en seguridad, sobre el trabajo pertinentes. Un ejemplo de esto, si tenemos alguna duda con cómo implementar un protocolo MINSAC, un protocolo como Prexor o Planesi. Bajo ese punto de vista, yo tengo que tener un procedimiento para poder hacer esta consulta a una parte interesada externa, que en este caso podría ser la mutualidad. ¿Ya? Por eso es que este procedimiento es muy importante porque me ayuda a clarificar y orientar bien distintos elementos, ¿ya? O en el fondo, actividades que yo pueda tener. La documentación, en un punto de vista, debe tener su política y objetivos. Recuerden que la política es una declaración y los objetivos ya empieza a ser algo más tangible, que en el fondo, cómo o qué voy a hacer yo para dar cumplimiento a mi política.
Una cosa también es la descripción del alcance del sistema. O sea, ¿qué va a abarcar el sistema? Si el sistema va a estar desarrollado para la casa matriz y sus sucursales o para una faena en específico, ¿ya? Y también la descripción de los elementos principales del sistema de gestión. O sea, si vamos a tener, por ejemplo, un procedimiento para identificación de peligros, investigación de accidentes, control de documentos, etcétera. Que es muy similar y de hecho es ese archivo que ustedes, yo les mostré una carpeta con una serie de subcarpetas que son 16. Esa es la descripción de la estructura, ¿ya? Ahora, los documentos incluyendo los registros. Si yo digo que tengo que hacer 15 actividades, por ejemplo, 15 inspecciones, ¿qué es lo que yo debiese buscar como registro? Registro de 15 inspecciones. ¿Ya? Eso es lo importante, que cada registro me valida lo que yo hice. Ahora, la documentación sea proporcional al nivel de complejidad de los peligros y riesgos concernientes y sea mantener el mínimo requerido para la efectividad y eficiencia. En español, la cantidad de documentación que yo tenga debe ser proporcional, o sea, debe ser similar al tamaño o a la complejidad de mis peligros y mis riesgos. O sea, si tengo una empresa pequeña, por ejemplo, que se dedica netamente a hacer cambio de aceite, lo más probable es que la documentación sea poquitita. Sin embargo, si tengo una empresa como una empresa minera, por ejemplo, ahí yo me voy a dar cuenta de que en la práctica el nivel de complejidad del sistema de gestión va a ser bastante más grande. Ahora, control de documentos. Los registros son un tipo especial de documento y se deben controlar. ¿Ya? Y eso es importante. Todo documento o todo registro es un tipo de documento. Y lo que tenemos que entender que son los medios de prueba de que nosotros estamos desarrollando un sistema como corresponde. Ahora bien, aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión. O sea, todo documento que esté circulando en la empresa debe tener una aprobación. Si no está aprobado, vamos a tener un tema con esto. Ahora, revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente. Recordamos que cada vez que ocurre un accidente y producto de la investigación del accidente tenga que cambiarse algún elemento en el procedimiento de trabajo, debe revisarse y actualizarse, ¿ya? Y ahora, asegurarse de que se identifiquen los cambios y el estado de la revisión actual de los documentos. O sea, ya tenemos un tema ahí, que en el fondo hagamos una actualización, ¿ya? Siempre que todo se cambia, se actualiza. Y esa actualización va a hacer que el documento que ya está actualizado se considere obsoleto. Ahora, asegurarse que las versiones pertinentes estén disponibles, asegurarse que los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables. ¿Y esto qué implica? Por ejemplo, que si yo tengo un trabajo en terreno, debo tener en terreno, ¿qué cosa? Los procedimientos de trabajo para dicha labor, ¿ya? Ahora, identificar los documentos de origen externo, como por ejemplo una inspección que te puede hacer una mutualidad o un agente fiscalizador, y prevenir el uso no intencional de documentos obsoletos. Por eso es que es muy importante cuando un documento ya está obsoleto, colocar en la portada un timbre de obsoleto, que ya no es válido para el sistema de gestión, ¿ya? En el fondo ya va a haber una versión más actualizada del mismo documento. Ahora, el control operacional en sí es uno de los elementos principales, ¿ya? Recuerden que el control, yo siempre divido la prevención de riesgo en dos aspectos, en un control operacional y un control documental. El control documental es administrar el sistema de gestión, y el control operacional es ver en terreno, haciendo un control de los distintos elementos de la operación. Ahora, identificar aquellas operaciones y actividades que están asociadas con los peligros identificados para necesariamente la implementación de controles, para gestionar el o los riesgos. De aquí es importante que siempre identifique mis procesos. Ahora, los controles operacionales, cuando sea aplicable, deben integrar distintos controles operacionales dentro del sistema de gestión. O sea, si yo voy a definir como unidad de control un programa o una serie de programas de exámenes médicos, inducciones, capacitaciones, entregas de PPE, esto debe quedar desarrollado dentro del sistema de gestión. Debe quedar escrito. Y eso es tema. Ahora,
relacionados con controles relacionados con bienes y equipamiento, ¿ya? Y los controles relacionados con los contratistas y otros visitantes. O sea, si por ejemplo vamos a tener una empresa contratista dentro de nuestras instalaciones, ellos deben tener conocimiento del plan de emergencia nuestro, ¿ya? Para poder reaccionar ante eso. Y ese plan de emergencia también debe ser comunicado a los visitantes, ¿ya? Todo procedimiento debe ser documentado, ¿ya? O sea, todo procedimiento tiene que estar escrito. Y también debo definir yo los criterios operativos. O sea, el criterio operativo ya. El criterio operativo, chiquillo, ¿cómo se va a definir? ¿Bajo qué criterio de seguridad el trabajo o la operación se mantiene funcionando? Quizás muchas veces nosotros no tengamos bien definido esto. Pero, por ejemplo, un criterio operativo, ¿cuál sería? Que si ocurre un accidente grave o fatal, automáticamente se detiene la operación. Porque no hay un criterio operativo de poder seguir trabajando, ¿ya? En el fondo se define algo más que te puede regular tu trabajo. Y preparación y respuesta ante emergencias. Que esto se traduce en un documento que es el famoso plan de emergencias, ¿ya? ¿Qué nosotros debemos hacer? Identificar las situaciones de emergencia, responder a tales situaciones de emergencia, ¿ya? Y también nosotros debemos prevenir o mitigar las consecuencias. O sea, el empleador hay que tener algo bien claro. Quizás no puede evitar que tiemble o evitar que exista un terremoto. Sin embargo, él debe proporcionar los distintos elementos o parámetros para que la respuesta de la evacuación sea la más adecuada, ¿ya? Ahora, también cuando vamos a planificar debemos tener en cuenta las partes interesadas pertinentes, como por ejemplo sean los servicios de emergencia y los vecinos. O sea, por ejemplo, si yo tengo un riesgo de incendio asociado a productos químicos, lo ideal es que mi listado de productos químicos lo tenga carabineros, por ejemplo. Que lo tenga también bomberos y ambulancia, ¿ya? Si también puede ocurrir una emergencia compleja, que los vecinos también puedan saber eso y también puedan reaccionar ante este evento. Ahora, se deben hacer pruebas periódicas a los procedimientos de emergencia siempre y cuando sea factible. Y estos, chiquillos, son los famosos simulacros. Ahora, si producto de un simulacro, producto de un accidente, hay que hacer un cambio o modificación del plan de emergencia, se debe hacer. ¿Ya, chiquillos? Así que voy a dejar de compartir para que me puedan realizar distintas preguntas y voy a quitar los micrófonos. Chiquillos, consulta. ¿Tienen alguna consulta? Valga la redundancia. Referente al control operacional que usted ¿Ya? se refería recién, ¿eso se quiere decir a la revisión de equipamiento, a cómo se está realizando el trabajo? Todo. Y también lleva una Absolutamente. documentación, un respaldo. Sí, po. O sea, mira, imaginémonos que tú vas a querer revisar por ejemplo, quieres revisar una camioneta. ¿Tú la camioneta la vas a revisar por revisarla o la vas a revisar mediante un documento? Mediante un documento. O sea, la voy a revisar para verificar que no tenga algún problema para comenzar la labor de trabajo. Revisar el neumático, freno. Exactamente. Recuerda que nosotros tenemos el artículo 21 del Decreto Supremo 40, ¿ya? Y también tenemos el 22, y el 22 que nos dice ese artículo en específico, que el empleador debe verificar el correcto funcionamiento de los equipos, ¿ya? Por eso nosotros tenemos que tener eso, pero sin embargo, si lo llevamos a sistemas de gestión, eso es parte del control operacional. El Sí, control operacional tú lo puedes tomar desde varios puntos de vista. El punto de vista uno, que cómo yo puedo controlar mis riesgos. ¿Te acuerdas cuando empezamos a hablar nosotros del control administrativo de los riesgos? ¿Ya? Y en el fondo era cómo yo puedo trabajar la parte documental. Ahora, el control de riesgo, en el fondo, aplicar la jerarquía completa. Ingeniería, administración y elementos de protección personal. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, voy a revisar un equipo.
un checklist, voy a hacer un trabajo, un procedimiento. Tengo que planificar un trabajo nuevo, hago un análisis de riesgo. Y así sucesivamente. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna otra pregunta que tengan? ¿No? ¿Estamos claros ahí? ¿Están claros, chiquillos? Sí. ¿Sí? Ya. Yo tenía una pregunta. Dígame, señor. No sé si tenga mucho que ver con el sistema, aprovechando las circunstancias. Que yo tenía una duda entre si yo tengo un turno 7x7, ¿Ya? ¿ya? Y por el tema de la contingencia me lo cambian a 5x2. ¿Eso se puede hacer así de palabra o tiene que haber un contrato, un finiquito, algo entre medio? Tiene que estar escrito. Tiene que estar escrito. No es de mala onda, pero tiene que estar Tiene que estar todo escrito escrito. porque tu contrato, ya, si tú te accidentas, tú tienes que estar claro de que la base principal es tu contrato de trabajo, que en el fondo define tu actividad, va a definir el tiempo de trabajo, tu horario, etc. Yo te hago una pregunta. ¿Se puede hacer una modificación? Sí, pero mediante un anexo contrato. ¿Ya? Puede ser un anexo nomás. Un anexo contrato, que en el fondo ver un cambio de jornada de trabajo. Ahora, lamentablemente ya, ¿qué pasa si te cambian el turno 5x2 y tu contrato dice 7x7? Y justo te ocurre un accidente entre tanto que tienes que estar de descanso. Tú vas a tener cobertura igual, porque tú no vas a estar trabajando porque tú quieras trabajar. ¿Cachai? Pero acá el que va a tener problemas bien complejos es la empresa. Porque cuando se va a tramitar toda la documentación respectiva, ¿qué va a suceder? Que tú, en el fondo, tú como empresa tienes que llevar la VIAT, pero también tienes que generar el tema de llevar el contrato de trabajo. Entonces, para eso más encima, ¿qué te van a pedir? El libro de asistencia, o una copia del libro de asistencia. Entonces la pregunta es, ¿cómo justifica la empresa, sin tener un anexo contrato, de que tú estás trabajando en tu descanso? No, profe, si vale, esa era la duda. Que Esa estábamos es ahora, que estoy en eso ahora. esa es la parte triste. Sí, estamos viendo por el tema del anexo cómo lo íbamos a hacer porque no puede entrar gente a trabajar de otras faenas y nosotros los cambiaron de luna a viernes, ¿no? Ya. Ya, pero en ese caso tú vas a seguir teniendo cobertura de seguro, va a responder igual, pero acá el que va a tener el problema complejo es la empresa. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna otra ¿Acaso pregunta? alguna? Sí, es que ellos van a tener el problema, ¿ya? Por eso te digo, hay que tener más claridad con eso. Chiquillos, ¿alguna otra pregunta? Sí, profesor, a mí no me quedó muy claro el tema de cuando una persona es el encargado del sistema de gestión. Supongamos que yo entro a una empresa y me ¿Ya? dicen, ya tú eres el encargado de hacer el sistema de gestión. ¿Cómo yo comienzo a realizar un sistema de gestión? ¿En qué Ya. me tengo que enfocar? Primero que todo, tienes que tener un conocimiento de la norma en que tú vas a trabajar. O sea, nosotros vimos la norma 8, por ejemplo, que es la que estamos viendo ahora, pero existen varios sistemas de gestión en varios nombres, ¿ya? O sea, depende con el sistema de gestión que la empresa esté trabajando. Exactamente, lo primero. Segundo, tú vas a tener que cumplir ciertos requisitos, que en el fondo te tienen que también hacer unas capacitaciones específicas sobre la norma y sobre cómo mantener un sistema de gestión. Ahora, cuando uno empieza a trabajar, siempre uno trabaja en empresas más pequeñas. Y en la práctica, uno que va a siempre tener un programa de gestión. Que eso vamos a empezar ya a verlo un poquito la próxima semana. Ya que algo bien sencillo, bien simple. De hecho, se lo voy a subir más mañana, ya. Y hoy día le subí las clases de seguridad. Se lo voy a subir mañana, que es como lo mínimo que tú tienes que tener para poder cumplir con la ley. Y eso, si tú lo ordenas bien, es un pequeñito sistema de gestión. ¿Ya? Pero lo primero que tú tienes que fijarte es ver qué es lo que tú haces, en el fondo cuáles son tus peligros, cuáles son tus riesgos, y aparte de eso, ver cuál es la normativa legal que a ti te aplica. Y recién con eso ya empezamos a trabajar. ¿Ya? De igual forma, ver qué tienen hecho, ver qué documentos tienen, si tienen un programa de capacitación, ahí están las capacitaciones hechas, están los respaldos, entre otras cosas. ¿Ya?
Chiquillos, si van teniendo dudas, ¿le parece que mañana en la clase, en la clase después de la clase de seguridad, hacemos otra llamada y me pueden hacer distintas preguntas de las dudas que ustedes tengan? Sí. ¿Ya? Mañana hay riesgo en proceso. Ya arreglé un proceso, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Profe, yo por mi parte hoy día tuve en la ventana para poder estar en clase, en tener ahora la clase, porque me di como un permiso. Pero yo a esta hora más o menos estoy todavía colgado. Sí, no, sí, yo lo Así entiendo, que te pido una Aldo. disculpa, pero igual estoy viendo las clases Sí, que está Aldo, subiendo. eso estamos claros con eso. Si yo por eso a ti no te puedo poner en máquina por lo mismo, porque yo tengo claro que tú tuviste un cambio de jornada de trabajo, no porque tú quieras, sino por un tema más complicado. ¿Ya? Contingencia. Perdón, voy a desconectar esto ya y por favor, yo voy a abrir nuevamente o sea, usted tiene mi código para conectarse, ¿ya? Entonces, por favor, conectémonos para ver el tema de Alexandra, ¿ya? Ya, Chiquillos, profesor. vamos a hacer el tiro. Ya, chao, chao. Chao. Hasta luego, chiquillos.